Y bueno, pues como os he contado, El escalón Hillary es una novela que me llevó 5 años, aparte por toda la labor que tiene de investigación, que es una ardua tarea, el tener que investigar sobre una época que no es la tuya. Yo, bueno, soy aficionado a la historia, conozco la Segunda Guerra Mundial bien, y cometí el error cuando empecé a escribir la novela de creer que era capaz de escribirla sin... yo no tenía ni idea de dónde me metía, porque llega un momento en el que te das de frente con todos los problemas que van surgiendo cuando tienes que hablar de una época que no es la tuya y tienes que referirte a elementos tan cotidianos como una salchicha, que dices, ¿cómo se guardaban las salchichas en esa época? ¿Qué tipo de salchichas comían en Alemania en el 43? O sea, lo pongo como ejemplo, pero es que es así. Los coches, la ropa. En los coches, recuerdo, sale un coche y tuve que meterme también mucha caña sobre los modelos, sobre cómo eran los cambios, cuántas marchas tenían, la tapicería, porque yo he intentado ser he sido muy concienzudo para ser fiel a la historia y sobre todo para que el lector que sabe de historia no me pille en un renuncio, no diga, uy, aquí se ha equivocado. Entonces, pues ya os digo que tuve que meterme mucha caña con eso, y al final, pues, luego también tuve la ayuda de Jesús Hernández, que es un historiador, es un experto en la Segunda Guerra Mundial. Él sí que es un historiador maravilloso, está afincado en Barcelona, es un hombre además excepcional, y me ayudó personalmente. Siempre iba de vez en cuando mandándole un poco lo que llevaba escrito y él me daba el visto bueno. Entonces, bueno, en toda la novela hay algo que se puede estimar como si fuera un error, pero en realidad no es un error, es una licencia, y es que hay un momento en el que el protagonista tiene que ir a una cena y se viste con un uniforme negro, porque él es un teniente de las SS, o sea, en realidad es un periodista nacido en los años 80 de este siglo, que está haciendo un reportaje de una empresa. Hay una empresa que ha anunciado que hacen unas entrevistas con personajes históricos. Estos personajes, según dice la empresa, que es un ejercicio de marketing en teoría, pues son los personajes reales. Dice la empresa que es una multinacional, una empresa con muchísimo dinero, que han sido capaces de resucitar a personajes históricos y ofrecen entrevistas con esos personajes, entrevistas que tienen lugar en una recreación perfecta de su tiempo y en un lugar concreto que, pues, importante para esa figura histórica. Entonces dan a elegir entre varios personajes: Aristóteles, George Washington, si no recuerdo mal, y entre ellos está Hitler. Entonces el protagonista, pues, trabaja como periodista, y un amigo suyo le hace un encargo a través de Agencia F para que haga un reportaje sobre esta empresa, y él, pues, decide entrevistarse con Hitler por ese aura que tiene Hitler, ¿no?, que atrae a tanta gente, porque al fin y al cabo uno preferiría tener una conversación. Yo, desde luego, creo que sería mucho más constructivo tener una conversación con Aristóteles que con Adolf Hitler. Pero bueno, él decide entrevistarse con Hitler porque su madre es alemana, porque conoce la figura de Hitler y le llama mucho la atención saber cómo sería capaz una empresa de abordar un personaje así. Entonces, pues, le dan cita, él va allí, pasan una serie de cosas que no voy a contar porque si no os contaría ya la novela, y el caso es que acaba viajando en el tiempo de la mano de Hitler a la Segunda Guerra Mundial. Y para sobrevivir se tiene que hacer pasar por un teniente de las SS, que dicen, bueno, cualquiera diría, ¿cómo es posible que un periodista se haga pasar por un teniente de las SS? Esa es una pregunta que me hice yo también, porque enseguida le pillarían y vamos, le mandan al otro barrio
pero tiene instrucción militar, estuvo en el ejército profesional antes de ser periodista, entonces bueno, ahí pues va salvando ciertas cosas, además estudia los empleos, hace un ejercicio también considerable para saber dónde se mete y abordar su personaje para que no le pillen. Entonces, bueno, pues tenemos a un periodista nacido en los años 80, en 1943, en la casa de campo de Joseph Goebbels, que estaba a las orillas del lago Bodensee, a las afueras de Berlín, como jefe del destacamento de seguridad. De eso yo entiendo algo. Entonces, pues imaginaos, ¿no?, lo que le puede pasar a este hombre, ahí mandando tropas de las SS. Entonces, como él es un oficial de las SS, hay un momento en el que tiene que ir a una cena y claro, él va vestido con un traje, normalmente él cuando está de servicio pues va con el traje que era el color Feldgrau, que es verde militar, y para vestirse para la cena se pone de gala. El traje de gala, en aquella época, en el 43, también era Feldgrau, era verde, pero yo me tomé la licencia de ponerle el traje negro que todos conocemos de las SS, que hemos visto en todas las películas. El traje negro con la corbata, el brazalete nazi, etc. Eso lo hice posta. Ese traje no se llevaba en esa época, y entonces el friki historiador, friki con cariño, porque yo también lo soy, el historiador que lo lea dirá, uy, aquí ha cometido un error. No es un error, lo digo ya para la posteridad, no es un error, está hecho posta porque quería que saliera ese traje, porque cuando yo ideé al personaje, en mi cabeza lo imaginé con ese traje, entonces pues quería que saliera el traje ese. En fin, la novela, pues también aparece una guardia civil, ex guardia civil, que es obra de mi mujer, un personaje que cuando yo estaba escribiendo la novela, mi mujer me dijo, tiene que haber un personaje femenino y que haya cierta tensión sexual entre ellos, que eso siempre queda bien en una historia, siempre engancha al lector. Y entonces pues le di vida a Ruth, que es la digamos coprotagonista de la novela, y que le mete en un buen lío al protagonista también. Bueno, le mete en el lío pero luego le saca, es que no quiero tampoco, en fin. Y bueno, es una novela que la verdad que estoy muy contento con ella, ha tenido buenas críticas, y pues es una historia sobre todo que puede resultar rocambolesca, pero que está hilada, o sea, está tejida con mucha paciencia y con mucho cariño. La ilustración es el protagonista, no sé si la veréis bien, pero bueno, es el protagonista en su despacho, dándole vueltas a la cabeza, con Hitler, el cuadro de Hitler, que en aquella época, mirándole de reojo. Es una idea que tuve yo para ilustrar, y que mi amigo y mi querido Eugenio Rivera, que está ahí detrás de mi mujer, pues ilustró y metimos en la portada, que sobre todo se lo tengo que agradecer, porque si no llega a ser por él, pues igual la portada sería mucho peor, pero hizo esta pedazo de ilustración que yo cada vez que la veo pues digo, joder, cómo mola el libro. Y bueno, no sé qué más contaros, porque igual ya podéis hacerme preguntas, o si queréis puedo seguir hablando, que yo me tiro aquí horas y horas, ¿eh? Si quieres decir algo más. Bueno, si queréis preguntarme, y si no, sigo hablando. Si alguien me quiere preguntar alguna cosa. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, para empezar, enhorabuena. Me ha encantado tu obra, me ha encantado la poesía, la novela. ¿Dónde podemos adquirir tu novela, tus trabajos? ¿Dónde los podemos ver? Bueno, la novela en la Casa del Libro, en Amazon estaba, lo que pasa es que ahora me parece que no tienen ejemplares, pero en la Casa del Libro, a través de la página de editorial, que es Nuevo Ateneo Online, que es la página, me parece, es Nuevo Ateneo Online, ¿no, Eugenio? nuevoateneoonline.com. Sí, la página de Ediciones Vitruvio, de la editorial. Pero bueno, ahí se puede encontrar la novela. Y luego los poemarios en Amazon también hay algunos. Soportarla. Tú buscas David Minayo en Amazon y salen algunos de los poemarios. Minayo. David Minayo. Sí, con Y.
Gracias. David, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Apasionante, qué Gracias. maravilla. Gracias. Pues no sé si alguien me queréis preguntar algo más. Que hagamos un turno o lo dejamos seguir un poquito más. Venga, Said. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Gracias. ¿Eres de los poetas que cuentan sílabas? No, lo he hecho. Lo he hecho. Tuve una época, cuando yo empecé a escribir, escribía sobre todo sonetos. Me gustaban mucho los sonetos. Y me centré en los endecasílabos. Pero llegó un momento en el que consideré que eso era, para mí, una limitación. Entonces, empecé a escribir verso libre, pero siempre buscando el ritmo que tiene que tener la poesía, porque como habéis visto, pues tiene que tener musicalidad y tiene que tener ritmo. No cuento las sílabas, pero sí que muchas veces me encuentro con el problema de que quiero decir algo y la palabra que me gustaría no casa exactamente con el ritmo que quiero y entonces tengo que buscar sinónimos. Eso nos pasa a todos, yo creo. Entonces, bueno, no cuento sílabas, pero sí cuento el ritmo. Venga, venga. Y luego, en cuanto a la novela, es que el novelista no tiene que ser historiador. Lo que tiene que hacer es no cometer fallos garrafales, pero, hombre, lo de la salchicha o el coche puede pasar, vamos. Sí, pero es que yo... A mí me pasa muchas veces cuando veo una serie o ves una película que ves unos errores que dices, madre mía, esto, ¿cómo pueden cometer? Por ejemplo, quizás una tontería, ¿no? Pero recuerdo una película que vi de la Segunda Guerra Mundial, yo que tuve que ponerme tanto con una superproducción de Hollywood, y ves a un oficial de las SS que lleva, en vez de llevar una gorra de las SS, lleva una gorra de la Wehrmacht, y dices, pues no entiendo cómo los americanos cometen estos errores. Entonces yo no quería que me pillaran por ahí. En el cine se nota más, pero Sí. en la novela Sí, se puede... sí, pero bueno, yo lo que quería sobre todo es que no me pillasen por ningún lado. Además que, bueno, dije, ya que me pongo... Recuerdo que el primer problema con el que me encontré, que dejé de escribir, de hecho la novela la dejé 2 o 3 veces y no iba a continuar porque lo veía muy difícil. Fue Cristel, mi mujer, la que me animó a seguir escribiendo porque la estaba leyendo y según la leía, pues me decía que era como una serie y que quería ver el siguiente capítulo. Y entonces, pues, me insistió tanto que continué escribiendo. Pero llegó un momento al principio de la novela comienza, cuando ya viajas cuando viajas en el tiempo, comienza con el avión de Hitler Hitler viajando a Smolensk, al frente oriental, en su avión privado para entrevistarse con el general Manstein, que está en Smolensk. Y entonces yo, claro, empecé a escribir eso y digo, pero ¿cómo era el avión de Hitler? ¿Y con quién iría Hitler a entrevistarse con Manstein? ¿Y cómo sería el cuartel general de Manstein? Y fueron tantas cosas que, porque tú conoces la historia, pero son detalles que cuando estás escribiendo tienes que conocerlos bien, porque yo cuando estoy escribiendo soy lo que escribo y soy el personaje y soy el general Manstein y soy el periodista, y entonces tengo que ver, tengo que entrar, y claro, no es lo mismo vivir algo que te lo cuenten. También me recuerdo cuando hay otro capítulo en el que están en la sede central de la Gestapo en Berlín, y claro, pues uno dice, ¿cómo era la sede central de la Gestapo y dónde estaba? Pues ahí tienes que ver, era un antiguo teatro, ver cómo era, buscar fotografías, o la casa de Joseph Goebbels, en la casa de campo, que por cierto es la única casa que queda en pie de un jerarca nazi, y es la casa de Joseph Goebbels, que es propiedad del Ayuntamiento de Berlín y no consiguen venderla, no la quiere nadie. Pues hice un tour encontrando una página americana extraña, había un tour fotográfico por el interior de la casa que me vino estupendamente, porque claro, entras en... Luego, cierto es que te tomas licencias. Por ejemplo,
el cuartel que hay dentro de la parcela de Joseph Goebbels, pues eso es una licencia mía, porque no había un cuartel allí, pero para la novela tenía que haberlo. Entonces, pero cuando un escritor se toma una licencia, tiene que hacerlo siempre desde el conocimiento. Es cuando, a mí que me gusta mucho el ajedrez, si quieres hacerle una celada a tu rival o una jugada que está hecha, tienes que conocerla bien, porque si no la vas a cagar y vas a perder. Entonces, pues esto es igual. Si quieres tomarte una licencia, tienes que saber cómo era la realidad para hacerlo bien. Y eso es lo que intenté. No sé si... Bueno, no sé si alguien me querrá preguntar algo más. Pues, David, a Eugenio no hago caso porque... Sí, no, yo te voy a preguntar, a ver, ¿en qué género sitúas la novela? ¿Estamos hablando de la ciencia ficción? ¿Estamos hablando de novela histórica? Es una mezcla. ¿Dónde encontrarías tú yo la novela? Creo que es una mezcla de ambas. ¿Sigue grabando eso? Sí. O sea, que lo que vas a decir, ten cuidado con lo que dices porque lo va a registrar. Es una mezcla, es ciencia ficción porque obviamente hay un viaje en el tiempo. Por cierto, que también me llevó mucho tiempo eso, el configurar un viaje en el tiempo no es algo sencillo, porque yo no quería decir el protagonista viaja en el tiempo y ya está, quería decir cómo lo hace, por qué, en base a qué tecnología y esa tecnología de dónde sale. Todo eso está basado en historias, en leyendas reales, en una historia que es una creepypasta, como llaman, que es la de la campana, Die Glocke, que se escribe, no sé muy bien cómo se pronunciará en alemán, que es una historia de una campana que se supone que es un experimento nazi con el que estaban probando para, no se sabe muy bien qué, y algunas teorías dicen que para viajar en el tiempo. Entonces, pues utilizando eso y dándole vueltas a esa idea, pues configuré lo de los viajes en el tiempo. Entonces, es pura ciencia ficción. Pero a la vez es novela histórica porque los que sean aficionados a la Segunda Guerra Mundial van a encontrar detalles que yo creo que les encantarán, ¿no? Tuve incluso cuidado, por ejemplo, la novela transcurre, me parece que es una semana lo que pasa el protagonista en marzo del 43 y en los días determinados yo iba mirando a ver qué sucedía en la realidad esos días para que él lo fuese narrando. De cierto modo, hay un momento en el que enciende la radio y hablan de un bombardeo que en realidad estaba ocurriendo en ese momento. O sea que intento también ser fiel a eso para que el que pues, disfruta con la historia se encuentre que es realmente lo que... la Segunda Guerra Mundial de verdad, no la Segunda Guerra Mundial de David Minayo, que ha metido por aquí lo que él ha querido. Entonces, pues sí, es ciencia ficción, pero también novela histórica. Yo creo, vamos. Y otra cosa más, ¿en qué medida esto de los novelistas, a veces, como decías tú, encarnáis los distintos personajes, pero en qué medida aquí el protagonista, este periodista, viene a ser un alter ego del autor, de David Minayo? Porque me da la sensación, por lo que cuentas, que tú también has hecho ese mismo viaje en el tiempo que hace él. Sí, claro que lo he hecho. El protagonista tiene personalidad propia. Cuando uno escribe una novela, un relato, yo creo que comienza siendo uno mismo, pero acaba teniendo vida propia. Incluso la novela acaba teniendo vida propia y te lleva por su propio camino y entonces el protagonista comienza siendo yo, pero acaba siendo él mismo. Incluso el antagonista también es yo y también acaba siendo el mismo. O sea, yo recuerdo cuando la estaba escribiendo enfrentarme de vez en cuando a cierto dilema, porque encontraba siempre dos caminos a veces. Decía, si sigo por aquí la historia va a ir por un lado y si sigo por el otro va a ir por otro completamente distinto. Pero una vez que tomas uno de esos dos caminos, luego la historia va sola y va surgiendo todo. O sea que yo creo que los personajes tienen parte del autor, obviamente, pero tienen vida propia también. Entonces son ellos, al fin y al cabo, yo creo. Albert es Albert
Daniel Kwan es Daniel Kwan. Por cierto que el malo de la novela es un personaje que está basado en una familia real, es Daniel Kwan y es hijo de Harald Kwan, que es el hijo adoptivo de Joseph Goebbels. Entonces, bueno, en realidad Harald Kwan tuvo, me parece, 3 hijas, no recuerdo bien si 2 o 3, pero en mi novela tuvo un hijo que es Daniel Kwan. O sea que también ahí hay cierta licencia histórica, pero basada en la realidad. Como el nieto, pero sin sangre. Sí, es el nieto adoptivo de Joseph Goebbels. Sí, y es un cabronazo. Sí, es un malo. Bueno, y el periodista va y desvela lo que va a pasar, cómo va a terminar, ¿o no? El periodista se encuentra en una encrucijada, porque él lo que quiere es regresar a su casa. Él no quiere viajar en el tiempo, él se ve obligado a viajar en el tiempo para salvar su vida, porque pasan una serie de cosas en esa empresa, y él, para escapar de ahí, tiene que meterse en un sitio, acaba viajando en el tiempo y dice, pero bueno, ¿qué hago yo? Por eso en la ilustración de Eugenio está el hombre así, tocándose el pelo, pensando, ¿qué hago yo para salir de aquí? Porque estoy en un despacho de un teniente de las SS, yo no tengo nada que ver y lo que quiero es volver a mi casa. Entonces él no desvela nada, hombre, tiene, de vez en cuando le sale su vena de periodista. De hecho hay un momento en el que habla con Hitler y se atreve a preguntarle el porqué de los campos de concentración, y él lo dice, yo no, en ese momento no pensé en las posibles represalias, o incluso que podría llegar a matarme este hombre que tiene mi vida en sus manos, pero el periodista que llevo dentro pues se lo preguntó cómo es posible los campos de concentración, los niños que mueren, todo eso se lo pregunta a Hitler, y Hitler le contesta que eso también es un ejercicio bastante complicado, porque cuando uno escribe de Hitler y en su novela sale Hitler, uno tiene que ser Hitler, igual que eres el protagonista, eres el malo, y cuando uno es Hitler tiene que meterse en el personaje y estudiarlo durante mucho tiempo. Tuve que estudiar a Hitler mucho tiempo y saber qué hubiera contestado él, y bueno, intenté, yo creo que lo conseguí. Jesús me dijo que sí que bueno, no sé, sí. Pero acabo de llegar un poquito con retraso. Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué satisfacción te queda después de haber escrito tu novela? ¿Satisfacción? Sí. Pues mucha, sobre todo porque yo desde pequeño siempre he escrito, siempre he querido... ¿Qué haces a escribir? No lo sé, quizá con 10 años, 12, yo siempre he escrito, desde que tengo memoria. Siempre he querido escribir una novela, pero nunca la he terminado, nunca la había terminado. Y con esta me iba a pasar igual, no iba a terminarla. Gracias a Cristel, si no la hubiera terminado, porque me encontré con muchos problemas, y yo que Gracias no... a la pandemia. No, porque creo que fue antes de la pandemia cuando la terminé. Fue antes. Sí, fue antes. Pero que no, es que yo seguí por el empecinamiento de ella, que decía, sigue. Os preguntaréis, por cierto, ¿cómo es posible que una novela de la Segunda Guerra Mundial se titule El escalón Hillary? Que no. ¿Y por qué ese título? Sí, no lo voy a decir, pero... No, el escalón Hillary, no sé si lo sabéis, a los que le guste la montaña y escalar, etcétera, pues quizá lo sepa. Es un antiguo escalón que había antes de llegar a coronar el Everest. Había que sortearlo, había que subir a través de él para coronar el Everest. Y luego desapareció. Dicen que por un terremoto, pero ya no está. El caso es que Edmund Hillary fue el primero que llegó a subir a coronar el Everest, y por eso le pusieron el nombre a este escalón, en honor a Edmund Hillary, y se llama El escalón Hillary. Y la novela se llama El escalón Hillary porque al final hay una conversación
entre Daniel Kwan y el protagonista, donde se desvela el porqué de este título. Que si lo digo ya, pues pierde toda la gracia. Lo que quiero es que la gente se lo lea y llegue a ver por qué es esto. No lo voy a decir. Perdona, ¿estás formado en humanismo o en ciencias? ¿O en? ¿Ciencias? Estoy formado y deformado en muchas cosas, porque empecé a estudiar filosofía pero no acabé la carrera. Soy más de humanismo que de ciencias. Sí, mis lecturas siempre me han llevado por ese lado. Me encanta la filosofía y de hecho mi último libro, mi último poemario tiene una tendencia filosófica, pero también desde un punto de vista científico, porque uno siempre escribe y es lo que lee, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que formación en humanismo, pero intereses y lecturas de ciencia también. Sí, me gustan ambas cosas. Y bueno, no sé, si queréis os leo algún fragmento de la novela. ¿Puedo leer algún...? Perdón. Sí. Bueno, yo quería comentar, no os preguntar porque tampoco te acabo de conocer, te acabo de ver, no te conozco porque ya solamente el haber acabado una novela, te felicito. Porque yo, aunque llevo toda la vida escribiendo, creo que nunca seré capaz de escribir una novela. Es que es lo que me pasaba a mí. Otras cosas, pero una novela, o sea, a mí me parece algo heroico, ya te lo digo. Te lo agradezco. Especialmente tan gorda como esto. Sí, no, y da igual lo gordo, lo gorda, fino, es ser capaz de tener el tiempo, el espacio, el apoyo, la constancia. Da igual, si ya cuando te pones a escribir lo mismo escribe en 1000 páginas, que 2000, que 3000, si no es eso. Es todo lo que conlleva el que al final haya una obra de arte, una historia así, ¿no? Pero yo quería puntualizar porque es un tema que, bueno, que me resulta muy interesante sobre lo que ha preguntado este señor y que por qué nos dicen que si somos de letras o de ciencias o humanistas o científicos. Yo reclamo que volvamos al hombre del Renacimiento o la mujer del Renacimiento, que de todo el conocimiento que había entonces, pues intentando saber un poco de todo. Lo que pasa es que como ahora todo el conocimiento que hay es tan extenso, pues directamente yo creo que para no volvernos locos lo que tienes que saber es cómo encontrarlo en internet. Pero abrirte a todo el conocimiento, sí, porque realmente creo que es lo que nos nutre, sí, no, bueno, y no limitarte, ¿no? Especializarse en algo, hombre, siempre es bueno, pero sí, lo único que el que picotea de muchas cosas luego acaba no sabiendo de nada, en realidad. Claro, esa es la carrera que yo hice, periodismo, la de picoteas de muchos, no sabe de nada. Pero es que tampoco quiero cogerte tu espacio, ¿no? Pero es otra reflexión. Sí, ¿Por qué se valora tanto en España? Por lo menos mientras que yo estaba estudiando académicamente, porque yo he seguido aprendiendo y estudiando y estudio cada día de lo que me interesa. Porque se valora tanto que tú acabaste una carrera y tienes un título determinado o sí, no tiene nada que ver. Y no se valora tanto, o por lo menos, no sé, como yo lo veo en la persona autodidacta, la persona hecha a sí misma, la persona que se preocupa por investigar sobre una materia o reflexionar simplemente, y entonces esa curiosidad le lleva a buscar en las fuentes que ahora están a disposición de todo el mundo lo que realmente quiere conocer. O sea, como una libertad de investigar y no como una obligación de tener que seguir unos estudios determinados para conseguir un objetivo que es un título, para conseguir otro objetivo que es tener un trabajo, etcétera, etcétera. La cultura no lo da el título, la cultura lo da el esfuerzo y las lecturas. Sí, las lecturas. Pues voy a leeros, en la novela hay un personaje que es un judío que se enfrenta, que le genera una odisea al protagonista en determinado momento, y se tiene que como hemos dicho, él es un periodista que es un teniente de las SS, y hay un momento determinado en el que sus soldados que están de patrulla encuentran a un judío, y encuentran a un judío por allí por las orillas del lago, y claro, ellos pues van a
a detenerle, la cosa se va deformando, va acabando mal y al final el teniente corre para allá, se oye un disparo y se encuentra a un hombre pues en unas circunstancias penosas porque está huyendo de los nazis y entonces se ve en la tesitura de tener que decir, bueno, yo soy un teniente de las SS, ¿cómo hago para salvar la vida a este hombre ahora? Porque él no quiere que muera. En fin, ese es un problema. Ahí es donde se desencadena ya lo que es a partir de ahí la novela empieza a tener un ritmo mucho más acelerado, empieza a tener muchísima más acción, que de hecho tanta acción, yo decía, no sé si esto le va a cansar al lector porque va concatenando un problema tras otro. Perdón. El caso es que ese personaje me pareció muy interesante y quise dedicarle un capítulo a sus orígenes y a por qué está ahí. Es un personaje que se esconde cuando comienza la guerra. En el capítulo empieza precisamente a narrar cómo se va legislando en contra de los judíos, cómo se les va prohibiendo, es un profesor y se les va prohibiendo ir a los niños a clase y se va prohibiendo a los profesores judíos enseñar en Alemania y al final pues acaban escondiéndose en un sótano de un hombre mayor que regentaba una librería que ellos tenían y que pues le hace el favor de esconderle. Un vecino les denuncia porque oye ruidos y entonces pues sucede, voy a leeros un fragmento del final de ese capítulo. A principios de 1943, un vecino que llevaba tiempo escuchando extraños ruidos en el sótano de Herestagel decidió denunciarlo a las autoridades del Reich. No había anochecido cuando varios hombres de la Gestapo llamaron a la puerta. El anciano Stagel, aficionado a la lectura de los clásicos, aguantaba en su mano derecha una edición de la Divina Comedia cuando se vio obligado a permitirles la entrada. Lo registraron todo concienzudamente. El avezado instinto y la dilatada experiencia de los agentes les permitió encontrar con facilidad el acceso al escondite, oculto detrás de una vieja estantería que adornaba la cocina con antiguas piezas de porcelana. Cuando la puerta se abrió, David y los demás, que esperaban agolpados al otro lado, echaron a correr empujando con fuerza a los lobos. Se trataba de corderos, escapando de su presa, y para ello debían sortear los muebles y las esquinas, las mesas y las sillas, que inevitablemente acabaron por golpear algunos muslos y muchas rodillas. Los niños eran demasiado pequeños para alcanzar la velocidad necesaria, así que los adultos decidieron a última hora cargar con ellos en brazos. Annelies, aunque podría haberse adelantado, miraba continuamente hacia atrás para no separarse de su marido y su hijo. Las balas circulaban de aquí para allá buscando cuerpos inocentes a los que atarse. Los que lograron salir de la casa se encontraron con que ya no había obstáculos que sortear, sino una extensa y abierta pradera que, a pocos metros, acababa en un bosque frondoso. Una distancia fácil de recorrer, pero no solo para ellos, sino también para las balas. Los disparos se mezclaron con los gritos, componiendo una espantosa melodía de muerte. Herestagel solo pudo asistir a la escena como un sencillo espectador, repitiendo en su cabeza algunas de las palabras que acababa de leer en su libro, un fragmento del canto tercero del infierno que podría haber sido escrito por Dante más de 600 años atrás para ser leído en ese preciso momento. Allí suspiros, llantos y altos ayes resonaban al aire sin estrellas y yo me eché a llorar al escucharlo. Pero las lágrimas no tuvieron tiempo de recorrer los surcos de sus mejillas antes de ser testigo de cómo caían, una por una, casi todas las personas a las que había intentado salvar. Tan solo David y su hijo lograron llegar hasta los árboles. El antiguo profesor ni siquiera pudo detenerse al ver a su mujer derrumbarse sobre el barro. Cuando uno de los agentes echó la vista atrás y se encontró con el anciano llorando, apuntó a su cabeza y de un certero disparo lo envió para siempre al octavo círculo del infierno que, gracias al libro de Dante, ya conocía. Aquí no hay sitio para traidores. Muy bonito, muy poético.
Gracias. Ese capítulo lo utilicé para denunciar la crueldad de los nazis con los judíos y para explicar un poco pues, cómo comenzó todo legalmente, todas las leyes que fueron promulgando, como a través de la noche de los cristales rotos se enardeció a las masas en contra de los judíos, etc.